Creo que la sensación que tenemos cuando nos llega una causa como defensa de incumplimiento es la de pérdida, de perder esa causa en un casi 90%, ¿verdad? Entonces es una sensación medio complicada. Pero no debería de ser así, es decir, no debemos de asustarnos cuando tenemos que defender una causa de incumplimiento, así como dio la estadística el doctor Grisetti, al menos en Central. El incumplimiento al deber legal alimentario encabeza la lista de hechos punibles que más se comete o más se denuncia, y la tarea de la defensa pública es importante en estos hechos. Es el hecho punible donde mayor intervención tenemos, porque se entiende por lógica, ¿verdad? Por algo uno ya está entrando en ese círculo del incumplimiento y muchas veces ya no tiene cómo costearse un abogado defensor. Aunque a veces vemos algunos que deben ciertos montos ser asistidos por un abogado particular que debe pagar, ¿verdad?, a su abogado particular, etcétera. Esto no quiero quitar trabajo a los abogados particulares, pero bueno, es un comentario aparte, ¿verdad? Lo que quería agregar, nada más voy a ir resaltando algunos puntos que no se dijo. El incumplimiento al deber legal alimentario es un hecho punible que entró en vigencia en el año 97 en nuestro país, porque en la vigencia del Código Penal anterior de Teodosio no existía este hecho punible. Sí existía la obligación de alimentos, pero era en el fuero civil y allí uno tendría que hacer el juicio civil, la ejecución de la sentencia civil, etc. De hecho, el incumplimiento del deber legal alimentario como hecho punible lo podemos ubicar en la década del 20, 1926 concretamente, en Francia, donde en primer lugar se empieza a tipificar a esta conducta. Este hecho punible, como ya se dijo, está en nuestro Código Penal en el título cuarto, hecho punible contra la convivencia de las personas, y el capítulo primero, hecho punible contra el Estado civil del matrimonio, y concretamente podemos decir que este hecho punible vulnera el bien jurídico de la familia. ¿Por qué resalto esto? Porque va a ser importante después un tema que voy a abordar, en dónde está enmarcado este hecho punible. En el artículo 225 ya se desarrolló esto, pasamos al siguiente. Podemos recalcar aquí las particularidades de este delito, que es un delito de omisión, es un delito especial. ¿Por qué? Porque el autor requiere una cualidad especial, debe ser un obligado concreto en el incumplimiento, que puede ser por ley o por una sentencia judicial. Es un delito de peligro. Yo me pregunto si es peligro abstracto o peligro concreto, aunque escuché, ¿verdad?, y esto es mayoritario por decisión en las resoluciones judiciales, es un hecho punible de peligro abstracto. Sin embargo, en alguna doctrina, si ustedes lo consultan, también van a ver que algunos lo consideran como un hecho punible de peligro concreto. Pero si analizamos el artículo 225, en su inciso primero, claramente vemos que es un hecho punible de peligro abstracto, porque no se requiere probar, digamos, de que ese incumplimiento haya llevado a la víctima a un estado de indigencia, ¿verdad?, o empeoramiento. Es un delito simple. Categóricamente para mí esto es un delito simple, de omisión simple, aunque algunos lo consideran un delito continuado, y esto justamente lo estaba comentando con la ministra. A mí ya me ha tocado ver como oyente en un juicio oral, esperando otro juicio oral en Central, donde básicamente el tribunal de sentencia consideraba esto hecho como un delito continuado, y esto dio la posibilidad que al Ministerio Público a que pueda plantear justamente lo que estaba planteando el doctor Grisetti, a que pueda plantear una ampliación de la acusación en virtud del artículo 386, que habla de la ampliación de la acusación, donde claramente dice que se puede ampliar la acusación fiscal cuando integra un hecho punible continuado. Es decir, la Fiscalía argumentó que se trataba de un hecho punible continuado, es decir, no era un hecho punible aislado, sino era un hecho punible que empezó y que terminó en el último incumplimiento, y eso dio la posibilidad que la Fiscalía pueda plantear la ampliación de la acusación y la admisión por parte del Tribunal de Sentencia. Pero eso trae
problemas y tal vez posibilidad a la defensa de que pueda plantear un recurso, como mencionó el doctor Grisetti, de plantear cuestiones, circunstancias fácticas que no tuvo en cuenta la defensa de esa porción de incumplimiento posterior ya a la elevación de la acusación. Pero esto es, digamos, en minoría esta situación de considerarlo como un hecho punible continuado, y en la práctica mayoritaria se tiene en cuenta, ¿verdad?, la porción de incumplimiento hasta la fecha de acusación, ya que las porciones posteriores, una denunciante que quiera pretender el cobro de esas deudas deberá formular otra denuncia en todo caso, ¿verdad? Y a mi modo de ver también, si consideramos este hecho punible como un hecho punible continuado, podría tener un efecto en la prescripción, ¿verdad? Más adelante voy a hablar brevemente sobre eso. Siguiente. La tipicidad de incumplimiento, sabemos que es un hecho punible de omisión, ya se habló de eso, que tiene una configuración bien particular. Acá se habla de una tipicidad objetiva construida a partir de tipo, el sujeto activo es el sujeto obligado, ya sea por ley o por decisión judicial. El sujeto pasivo es el beneficiario, podemos pasar rápidamente. La situación típica que ya se habló, tiene que haber una ausencia de acción destinada al cumplimiento del mandato, y eso hay que ver, en primer lugar, la capacidad de realizar la acción ausente por parte del autor, y ahí se analiza dos situaciones nuevamente: la representación como seguro posible de la situación típica, es decir, el autor tuvo que haber tenido conocimiento de esa situación típica. En mi caso me ha tocado ir a juicio oral por incumplimiento, en donde, por ejemplo, no se ha acreditado que se haya notificado la resolución del fuero del niño al procesado, que tenía una obligación de cumplir un pago por alimentos, y la Fiscalía tampoco ha acreditado ese extremo. Entonces también hay que atender esa representación como seguro, o posible al menos, se podría construir eso, bueno, pero si es que tuvo contacto con el hijo, se puede probar que tuvo como posible el conocimiento de la situación típica, ¿verdad? Y por supuesto la capacidad de realizar la acción ausente, que ya el doctor Garcete ha explicado a plenitud, no quiero extenderme en ello. La tipicidad subjetiva, estamos en presencia, como ya lo dijo también el doctor Grisetti, un hecho punible de tipo doloso, una omisión dolosa, es decir, uno debe conocer, debe estar consciente de una inactividad frente a un deber de cumplir una obligación de alimentos. La penalidad ya se habló también, y entonces lo que me toca a mí como defensa pública, ¿qué podemos hacer nosotros como defensores cuando estamos en presencia de un hecho punible de incumplimiento al deber legal alimentario, que a veces es fatalista para nosotros porque creemos que vamos a perder en casi todos los casos? Podríamos optar por las salidas alternativas. En la audiencia preliminar generalmente, ¿verdad?, se abre un proceso, o algunas veces antes de una imputación se puede plantear una salida alternativa, pero generalmente esto se da en la audiencia preliminar. En primer lugar, el tema del criterio de oportunidad, y me explayo un poquito allí. Hay casos en donde el incumplimiento es de monto irrisorio, a veces por A o B motivo se olvidó o no pudo pagar, o se puso en contacto con la denunciante y le dijo, mira, este mes no voy a poder, y al siguiente mes se pone al día, es decir, prácticamente antes de la imputación, después de la imputación se pone al día, está al día con la cuota, pero al final ya estaba imputado, ya estaba acusado, y en la audiencia preliminar nos encontramos allí. Hubo un incumplimiento, es decir, en definitiva, es algo que en todo caso podríamos discutir en juicio oral, pero ¿para qué ir a juicio oral si podemos dar una salida allí? Y allí se plantea la posibilidad de un criterio de oportunidad. Decir que es fundamental que la prestación de alimentos es insignificante es prácticamente imposible, ¿verdad? No se puede usar como argumento de que para el criterio, vamos a decir, este hecho es insignificante. Lo que podríamos alegar, lo que solemos alegar allí, y esto es excepcionalmente se nos da, al menos en Central donde yo litigo, es decir que hay un reproche reducido y decir que, bueno,
no estaba en conocimiento exacto el padre de que un incumplimiento un mes y se retrasaba 2, 3 meses, ya constituía prácticamente un incumplimiento de la decisión judicial, ¿verdad? Y a veces logramos que se le dé un criterio de oportunidad y finiquitar allí la causa. Lo que se da en mayoría en este caso es una suspensión condicional del procedimiento, en donde el procesado acepta el hecho, la salida, y la obligación mínima que solemos decir nosotros es que siga pagando con su prestación de alimento, y una suspensión mínima de 1 año, ¿verdad?, a los efectos de darle una salida. Por supuesto, en los otros casos donde sí vemos deudas importantes, aunque ustedes no crean, a mí me ha tocado ya ver, seguramente ustedes en juicios grandes, pero como defensa pública creo que el monto más grande que vi fue 85 millones de deuda, por supuesto en otros casos va a ser mayor. Plantear una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento y fraccionar ese pago es imposible, ¿verdad?, de 85 millones de guaraníes. Pero por supuesto, en la mayoría de los casos se da una oportunidad al procesado para que pueda cumplir fraccionadamente esa deuda, al menos una primera oportunidad, porque al final estamos y usamos como defensa interés superior del niño, que lo que importa es acá prioritariamente es que el procesado pueda procurar los alimentos para su hijo, ¿verdad? En caso si elevamos el proceso a juicio oral, eso va a imposibilitar de sobremanera esa situación, ¿verdad? Se imponen las reglas que todos sabemos por el plazo generalmente, dependiendo de eso, el monto de la deuda, ¿verdad? 1 año o 3 años. Abreviado, puse como signo de interrogación, no me tocó aún ver que una defensa haya planteado un procedimiento abreviado, en caso particular tampoco, ¿verdad?, que una defensa haya planteado como una salida al procedimiento abreviado. ¿Y esto por qué? Porque es práctica mayoritaria, no he visto todavía una decisión en contrario en los tribunales, de que interín se realiza el juicio oral, uno puede mejorar su suerte, puede ponerse al día con la prestación y puede darse alguna salida que está en la segunda parte, ¿verdad?, que dice audiencia previo juicio oral, qué salida podríamos dar, ¿verdad? Y la única salida que nos admite nuestro código procesal es la conciliación. Las otras salidas alternativas lo tenemos que plantear, al menos en virtud del principio de legalidad, hasta la audiencia preliminar. Y acá tampoco hay un criterio unificado de cómo dar un finiquito a esa causa cuando las partes se han puesto de acuerdo y la deuda ha sido saldada. En mayoría, o sea, mayoritariamente un 90%, considera darle una conciliación en virtud del artículo 25, inciso primero. Lo que se plantea es un incidente previo al juicio, de que las partes se han puesto de acuerdo, se ha saldado la deuda en prestación, pero el problema que tenemos allí es el tema del bien jurídico tutelado. ¿Se acuerdan que vimos que era básicamente la familia? Y si vamos al 25, inciso 10, si hacemos una interpretación legal, literal de la norma, no entraría como una salida que pueda ser conciliable por el bien jurídico principal. Pero justamente con el doctor Juan Ortiz, un gran compañero, un gran jurista, realmente es un lujo que le tengamos acá como juez. Fue mi compañero en la escuela judicial, así que le conozco, es espectacular, fue relator también de la corte. Justamente estábamos discutiendo previamente acá, pero se da la particularidad que este hecho punible es pluriofensivo, ¿verdad? O sea, no solamente la familia, sino inclusive podemos hablar, vulnera la salud, la educación, la integridad física, y por sobre todo tiene un contenido patrimonial, ¿verdad?, porque estamos hablando de deudas. Uno de los dos motivos que uno puede ir, digamos, privado de libertad o en prisión por deuda. Entonces, lo que se plantea generalmente acá es hacer una interpretación. Nosotros en la defensa le decimos, ¿verdad?, decimos, bueno, planteamos este incidente de conciliación y argumentamos al artículo 10 del Código Procesal Penal, hacemos una interpretación, decimos que al ser una situación favorable a mi defendido, una interpretación extensiva de la conciliación, y solicitamos que se haga lugar al acuerdo entre las partes. Y muchas veces se hace lugar. Otra salida que se plantea es que algunos tribunales de sentencia te dicen no. Esto se encuadra y dice esto no es conciliable, no es un hecho punible conciliable.
Lo mismo me pasa, ya abro nomás un paréntesis, que se da mucho en Central, que es la invasión de inmuebles ajenos, donde el bien jurídico no nos permite a veces llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y dice, no, la única forma que te podemos dar una salida aquí es que la fiscalía desista de la acusación, ¿verdad? Entonces le hace como forzar a la fiscalía, desiste de su acusación, algo que también doctrinariamente es cuestionable si la fiscalía puede desistir o no de la acusación, ¿verdad? Otro tema interesante que a mi modo humilde de ver tiene que ver un poco con si consideramos a este hecho punible continuado o al menos adquiere relevancia, el tema de la prescripción. Acá tenemos dos hechos punibles, o sea, dos tipos penales completos en el artículo 225, el inciso primero y el inciso segundo. Lo que más se da es el inciso segundo, donde tenemos un marco penal máximo de hasta 5 años. Creo que al menos en central mayoría se considera como un hecho punible de omisión simple, es decir, el incumplimiento se da de forma aislada mes a mes, cada mes, y eso hay que analizarlo cada mes. Por lo tanto, un hecho punible muy anterior, muy antiguo, puede llegar a prescribir. Primero, si atendemos al artículo 102, inciso tercero, el plazo de 102, inciso tercero, vamos a ver que estos hechos punibles prescriben a los 5 años porque el marco penal máximo es de 5 años. Entonces tenemos que atender primero si no prescribió ya, o segundo si no hay una interrupción. Hay que atender la última interrupción, generalmente si ya estamos en juicio oral, es el auto de elevación a juicio oral, es el último acto interruptivo, y ahí hay que ver si ya pasó, muy difícilmente que pase 5 años, ¿verdad? Acá no se ve bien, siguiente, no se ve bien nomás, pero no se ve lo nada, ¿verdad? Pero comentarle un poquito que, copiando un poco a la Corte Suprema, la Corte Suprema tiene su oficina técnica penal. Nosotros la Defensa Pública estamos creando una oficina de litigación estratégica, ¿verdad? Pero más o menos le copiamos a la Corte, ¿verdad? Litigación estratégica en todos los fueros, tomamos como ejemplo, y es nuevito. Yo ahora estoy coordinando con los compañeros a nivel país y estamos juntando jurisprudencia, casos, problemática que sea. En este caso, si por ahí ustedes quieren acceder, este no se ve bien, voy a dar mi contacto, le voy a pasar todos los fallos que tenemos. Nosotros somos para compartir, si hay algún abogado del fuero o jueces también o fiscales que quieran tomar conocimiento de algunos planteamientos que nosotros hacemos, ¿verdad? Para poder, al final de cuentas, lo que pretendemos con este coloquio es mejorar la administración de justicia entre todos, entonces estamos a disposición. Pero este fallo básicamente tiene que ver con la prescripción de una porción de hechos del incumplimiento. Se trataba de un hecho punible de incumplimiento cuyo fallo del fuero del niño es el año 2012. Entonces, al momento del juicio oral se planteó la prescripción de una porción de hechos que ya había superado inclusive con el primer acto interruptivo, que es la notificación de la citación indagatoria. Ya había pasado más de 10 años porque era una causa medio compleja y se había prescrito la porción de hecho. Siguiente. Mientras el doctor Garcete y Grisetti estaban exponiendo, yo rápidamente borré algunas cosas que eran para no ser reiterativo, pero es que este tema que tiene que ver con la tentativa del cumplimiento de la obligación alimentaria, esa tentativa del cumplimiento de la obligación alimentaria convierte a esta conducta como atípica y considero un fallo interesante. Entiendo que hay algunos jueces que fueron miembros de esta sentencia. Esteban Daniel López, la sentencia 137/2012, dice, un extracto nomás quiero resaltar aquí, dice: si bien es cierto, hay pruebas que acreditan que no ha cumplido con el mandato judicial de realizar el depósito, en ese sentido, no solo la declaración de la denunciante, sino también está el informe del banco donde debió ser realizado el depósito. Si entendemos o llegamos a la convicción de que se ha realizado una tentativa de cumplir con esas obligaciones verificadas en los propios dichos del testigo denunciante y también de lo señalado por el señor acusado, ¿en qué sentido observamos que ya en la acusación el objeto sobre el cual versó la discusión en el juicio? El siguiente, por favor.
En los hechos punibles dice que constituyen una omisión simple. La tentativa de cumplir con el mandato posee el efecto de volver atípica la conducta. Esto es así en función al denominado principio de inversión, según el cual la tentativa en el ámbito de los hechos de omisión tiene un significado distinto y contrario al que posee en la dogmática de los hechos punibles de comisión. O sea, básicamente lo que nos dice acá en este fallo un tribunal de sentencia acá de Asunción es que si se demuestra que el sujeto obligado ha intentado cumplir con su obligación, por más de que no haya cumplido estrictamente el mandato judicial que decía, debía depositar tantos jornales, tal fecha, de 1 al 5 en tal cuenta, si la defensa llega a demostrar, y este fue el caso, demostró que el procesado no cumplió estrictamente esa decisión judicial, pero sí lo cumplió de otra manera. Hacía pagos parciales, pero al mes ya llegaba con el monto, ¿verdad? Le daba tanto por semana, y también la denunciante reconoció esos pagos, se dejaba constancia en recibo. Entonces, en el fundamento absolutorio de la sentencia se mencionó esto que es interesante, cómo funciona la tentativa en los hechos punibles de omisión, ¿verdad? Entonces, siguiente, la labor de la defensa aquí es básicamente producir pruebas en juicio de que nuestro defendido ha intentado cumplir con la obligación de alimentos, ¿verdad? O sea que la tarea no está perdida cuando tenemos un caso de incumplimiento, sino tenemos que hurgar, indagar y decir cómo pagó, si realizó algún giro. Por más de que no haya cumplido estrictamente esa decisión, podemos decir que intentó cumplirla. La comprobación de la capacidad real de cumplimiento de labor del MP es una misión del Ministerio Público en virtud de la carga de la prueba que tiene, ¿verdad? Artículo 53. Y veo bastante ahora en Central, no sé si acá, pero en Central se recurre mucho en el portal ciudadano, el portal Paraguay PI, donde están datos registrables de las personas. Y tuve un caso particular, un defendido, en donde él era prácticamente no tenía nada, ¿verdad? Sin embargo, en un incidente la Fiscalía nos agrega un elemento nuevo que era justamente el informe del portal ciudadano, y salió 3 motocicletas a su nombre, un vehículo, ¿verdad? Entonces le dije, ¿cómo que no tenía nada, ¿verdad? Entonces la Fiscalía demostró con eso su capacidad de pago real. Y allí tal vez la defensa falló en su conversación previa, porque si bien él me dijo, no, esos bienes están todavía registrables, pero esas motos ya me robaron, esas motos yo ya vendí, etcétera. Pero en los registros públicos aún salta a su nombre, ¿verdad? Entonces perdimos ahí la causa porque la Fiscalía nos demostró que como que uno tiene vehículos, 3, 4 autos, y ahí se usa un poco como herramienta importante porque es un instrumento público, es un portal público de esos datos para obtener de ese portal que es público, ¿verdad? Y se admite también como un elemento de prueba. Este es un acuerdo y sentencia 529 del año 2022 de la Sala Penal, donde el casacionista era en ese entonces el doctor Waldo Arcete, cuando era defensor aún, planteó justamente una casación en donde se había establecido, la Corte claramente había establecido que es el órgano persecutor en su función, el artículo 53 del Código Procesal, el que debe de acreditar los extremos de su acusación, ¿verdad? Pero entonces nosotros como defensa no vamos a quedar de brazos cruzados así y decir, no, yo tengo presunción de inocencia, no tengo carga de la prueba, que la Fiscalía haga todo, no. Si bien está claro, ¿verdad?, que la defensa se presume su inocencia, artículo 4, artículo 17, inciso primero, la carga de la prueba es el Ministerio Público, artículo 53. Sin embargo, la defensa debe confrontar también la acusación en un litigio, ¿verdad?, donde debe de ofrecer instrumentos de prueba, elementos probatorios a su defensa. Y principalmente la defensa, como ya dijo el doctor Licetti, nosotros tenemos una herramienta fundamental que es la evaluación socioambiental. Tenemos digamos, trabajadores sociales que hacen estos trabajos de acreditar la condición en que vive nuestros defendidos, ¿verdad?, que a veces sirve para nosotros acreditar que no tenía la capacidad de pago en ese momento, etc. Certificado de trabajo, certificado de despido en su caso, informes de bienes, portal ciudadano, no tiene luego bienes a su nombre, no es contribuyente, constancia de alguna incapacidad, enfermedad si fuera el caso,
etc. Y aquí, como le veo a otro miembro del Tribunal de Sentencia, el doctor Darío, justamente estaba comentando con la doctora Rocío Lucero, que es defensora colega mía en San Lorenzo, tuvo un caso muy interesante ella, que llegó hasta la corte, la sala penal, en donde la procesada, la persona procesada acusada era una persona de sexo femenino, o sea, era la persona que estaba obligada a prestar alimentos. La defensa, la doctora Rocío, en su defensa, en el juicio planteó la incapacidad de pago real que tenía la víctima, su defendida, es decir, la acusada, en virtud de las siguientes consideraciones. Agregó instrumentos de evaluación socioambiental, evaluación psicológica, psiquiátrica y antecedente un caso de violencia familiar. La defendida, la doctora Rocío, era una persona que había sufrido violencia familiar, un largo proceso también en ese sentido, y los estudios psicológicos, socioambientales, psiquiátricos, han llegado a la conclusión de que esa violencia familiar influyó muchísimo en la autoestima de la procesada para poder autosustentarse, conseguir trabajo, entre otros. Entonces, estos elementos, estos instrumentos son importantes para acreditar a la defensa la falta de capacidad de pago también de la procesada. Y fue un caso que llegó hasta la corte también, ¿verdad? Y que se fue confirmado en todas las instancias de la absolución de la procesada. A la corte creo que no se llevó a analizar porque se rechazó por inadmisibilidad. La doctora Isabel. Condena. Bueno, para hacer la corta ya, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer como condena? Entramos en un juicio oral por incumplimiento, ya nosotros como defensores, este ya está casi perdido, ¿verdad? Un 90%. Entonces, en caso de que nosotros ya vemos que no cumplió luego por irresponsable nuestro defendido, en lo posible hay que pelear una condena con suspensión a prueba de la ejecución de la misma. Y es lo que se da mayoritariamente, ¿verdad? O sea, casi todos los casos. Porque la idea de estos procesos es que el procesado siga cumpliendo con su obligación, solo que ahora ya con una advertencia importante, incumplís y adentro, ¿verdad? Pero aunque no lo crean, no en todos los casos se da. Y finalmente debo mencionar también que particularmente tengo un defendido que está privado de libertad, no por una condena, sino por una prisión, medida cautelar, porque se niega a cumplir como medida cautelar que le puso el juez, y niega luego a hacer nada y está cumpliendo su prisión preventiva como medida cautelar adentro. Entonces queda mal un poco ahí el trabajo del defensor, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Ya planteé varias revisiones, apelaciones, pero tampoco tiene la intención siquiera de, no sé, como le dice el juez, andar a limpiar un patio o andar algo a hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, en definitiva, esto es lo que quería compartir de parte de la defensa. Comentarles nuevamente que en la defensa pública tenemos una novísima oficina de litigación estratégica, donde en el foro penal estoy coordinando un poco el trabajo, estoy abierto a cualquier consulta allí y por supuesto seguramente se abre ahora un debate panel. Muchísimas gracias.